Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este pequeño espacio de video donde vamos a descubrir la importancia del mindfulness en el proceso de aprendizaje, cuál es su concepto y cuáles son sus beneficios. Que disfrutes de este pequeño video. Este video consiste en una entrevista donde yo soy Luis, el que hace la entrevista, y él es Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, entonces empecemos. Muy bienvenidos sean todos a nuestro programa de neurociencia aplicada a la educación. Hoy tenemos con nosotros al profesor Fernando. Él es licenciado en filosofía, docente y continuamente en actividades académicas con jóvenes. Bienvenido, Fernando. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias también a las personas que están viendo este programa. El tema de hoy es muy importante. El mindfulness aplicado a la educación. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Podrías brevemente, Fernando, explicarnos en qué consiste? Podríamos definir el mindfulness como la práctica de prestar atención de manera intencional en el momento presente sin juzgar. Es una definición del médico estadounidense John Kabat-Zinn, quien introdujo el mindfulness en el mundo de la medicina occidental a principios de los años 80, Luis. El cerebro tiende a estar en el pasado o en el futuro durante una actividad. Es lo que llamamos en neurociencia como red neuronal por defecto, porque muchas veces pasamos secuestrados por nuestros pensamientos. ¿Sabes, por ejemplo, Luis, que el mindfulness ayuda a reducir el nivel de ansiedad ante un examen? Y también ayuda a gestionar de una mejor manera las emociones ante una exposición frente al público. Son los beneficios que el mindfulness tiene dentro del mundo del aprendizaje. ¿Y cómo se desarrolla, Luis, el mindfulness? Básicamente se desarrolla de esta manera, Luis. Toda persona, y en especial los docentes, pueden desarrollar cualquiera de estas capacidades que voy a citar a continuación. El mindfulness implica no juzgar ni a los demás ni a la experiencia. En segundo lugar, Luis, es aceptar lo que estamos observando en el momento presente. La siguiente capacidad, Luis, es muy interesante porque se trata de despertar la mente curiosa. Es decir, sentir las cosas como si fueran la primera vez, ¿sí? La siguiente, Luis, es no forzar en hacer las cosas, sino en dejar ser. Siguiente, y para mí también muy importante, es soltar, aprender a soltar. Es tomar distancia de nuestros pensamientos. No somos nuestros pensamientos, no somos lo que pensamos. En sexto lugar es una actitud afectiva, un cariño especial hacia lo que estamos viviendo. Y por otro lado, en séptimo lugar, la compasión, Luis, una actitud cordial hacia uno mismo y hacia el sufrimiento. Y por último, Luis, y no menos importante, la paciencia, saborear el momento sin apresurarnos. Estos son los elementos básicos que el docente puede desarrollar en sí. No es algo que debe enseñar. Pero lo más importante, y es como la columna vertebral de todo esto, Luis, es la respiración. Ser conscientes de que la respiración es el vehículo para explotar estas capacidades en nosotros. Teniendo en cuenta esto, ¿podrías hablarnos de los beneficios en el aprendizaje? Se logra, por ejemplo, Luis, una atención más sostenida en los estudiantes. Es decir, focalizada, me centro en un tema
sin dispersar la mente. También se logra, Luis, la comprensión y la reducción del estrés y la ansiedad. Esto es vital porque el estudiante, consciente o inconscientemente, siente nervios para obtener resultados ante un examen. Entonces, el estudiante con el mindfulness gestiona mejor esta situación. Por otro lado, aprende a responder en lugar de reaccionar ante los problemas. Y esto mismo, Luis, genera una nueva mirada de autoconcepto académico y del rendimiento. También predispone al estudiante a una mayor tolerancia con los demás en aula. Hagamos un ejemplo, Luis. ¿No sabes, Luis, el impacto que tiene esta dinámica que se llama el globo de los cumplidos? Crea un ambiente diferente entre los estudiantes e invita a una mejor interacción. El ambiente antes del aprendizaje es otro. Vital para el aprendizaje. Esta dinámica consiste en que yo digo tu nombre y también te expreso un cumplido y te paso el globo, ¿sí? Por ejemplo, Luis, gracias por invitarme a tu programa porque me siento muy importante en lo que voy compartiendo con los demás. Gracias por este espacio. Y te paso el globo. ¿Sí? Entonces tú haces lo mismo, nombras a un compañero tuyo en aula, dices un cumplido y le pasas el globo de los cumplidos. Ok, profe Fernando, voy a decir varios nombres. Este globo de los cumplidos es para la profe Miriam, Pilar, Lorena, Jessica, Andrea, por la paciencia, por la amistad y el compañerismo. Y por último, Fernando, y para despedir este programa, ¿qué aconsejarías a los docentes que ven esta entrevista? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? ¿Qué aconsejaría? Pues me preguntaría, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿Sabes, Luis, lo que me costó venir acá y hacer todo esto? Tuve que vencer muchos miedos y prejuicios. Sí, imagino. Una segunda cosa, pasar por la experiencia. No aplicar el mindfulness por creer que es bueno o sano para los estudiantes. Si eres un docente, sabes que esto es un proceso. Es un proceso que no es un juego y por llenar un espacio. Adaptas tus dinámicas creando espacios para concentrar la respiración mientras haces la tarea, mientras pintas, pides que vayas respirando. Creo que el cambio de pasar del pensamiento a las emociones es algo inevitable en aula. Muchísimas gracias, Luis, por tu invitación. Muchas gracias también al público. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero hayan disfrutado de la entrevista con el profesor Fernando. Muchas gracias.